Entonces, el tema que nos reúne hoy va a ser anafilaxia en el servicio de urgencias. Mi nombre es Eder Bedoya, yo soy residente de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces, ¿por qué se hace importante hablar de anafilaxia? Entonces, la verdad, son pocos los datos de epidemiología que tenemos, pues, tanto a nivel local como a nivel global. Y solamente, pues, como los datos que recoge Estados Unidos nos dicen que aproximadamente uno de cada 20 americanos, por lo menos, ha experimentado un episodio de anafilaxia o de una reacción alérgica severa. Y que entre esos, el 50% de los adultos y el 40% de los niños va a presentar una reacción alérgica a comida y el 25% de esas reacciones se ocasionan en la escuela, pues a los niños, sin tener un diagnóstico previo, pues de que tuviera una reacción anafiláctica o una alergia a algún medicamento o alguna comida. Entonces, el panorama en otros diferentes países, diferentes pues, de América o de Estados Unidos, también reportan, pero si vemos pues los reportes, estos datos que recogí son hasta el 2015 y en realidad pues son reportes muy variables. Hay algunos que reportan más como Australia, pero hay otros pues que como España y algo de Estados Unidos que tal vez no reporten de una manera adecuada las admisiones al hospital o el número de admisiones al hospital sea muy inferior. Cuando vamos a ver, pues, como de todas estas causas de anafilaxia que se presentan en los hospitales en en estos países, vamos a ver, pues, que las principales causas siguen siendo las comidas, los medicamentos y los venenos. Pero también hay un grupo grande y un grupo significante que casi se relaciona con la comida, pues, que es como la causa más común de anafilaxia, y es la causa inespecífica, pero ya para nosotros decir que tiene una causa inespecífica, pues tiene que ser un paciente que ya le hayamos hecho muchos estudios y que sea pues como un diagnóstico de exclusión. Entonces, como vemos acá, pues las principales causas de anafilaxia sigue siendo la comida, pero tal vez los medicamentos se asocian a más mortalidad y ellos hoy en día, o sobre todo pues en Estados Unidos, consideran las alergias a la comida como una epidemia y dicen que aproximadamente 32 millones de americanos tienen alergias a comidas. Entonces ellos lo han visto pues como de esta manera y esto lleva implicaciones pues como en el tratamiento que se le da a los pacientes, en los criterios pues que tienen los médicos de diagnóstico y de abordaje en el servicio de urgencias o en un servicio hospitalario y todo el manejo que se le da de forma ambulatoria. Aparte de esto, de la incidencia y de los casos que consultan a estos grandes países, pues también hay algo muy importante y son las muertes. Y en Estados Unidos nos dicen que aproximadamente 225 muertes por año ocurren a causa de la anafilaxia y 140 a causa de alergias a drogas. Entonces, como les digo, pues o a medicamentos. Pues como les digo, esta sigue siendo la causa que más mortalidad se asocia seguida de la asociada pues como a veneno de himenópteros. Y esto representa un costo al sistema de salud de aproximadamente 1,2 billones anuales. Cuando vemos el resto de países, pues también reportan una mortalidad muy similar, aunque son pocos los casos, pero como les digo, pues sigue siendo muy variable esta, este reporte. Pues vemos en unos países que se reporta un poquito más, en otros que tal vez vienen disminuyendo, en otros que los datos son como muy estables, entonces tenemos pues como poca calidad de los datos. Cuando vamos a ver pues cómo se distribuye por edad la mortalidad de estos pacientes, eh, vemos que tal vez pueda haber un predominio en los pacientes más jóvenes, pero si vemos esa curva, pues va a ser muy similar en casi que en todos los grupos etarios. Entonces también en esto pues tenemos una distribución que no es como la mejor. Y si esto está pasando pues en el mundo, entonces ¿cómo estamos en Colombia? Pues obviamente no vamos a estar mejor. Solamente hay, pues hay muy pocos reportes, la verdad,
de epidemiología a nivel local. Este es un estudio que hicieron en la IPS Universitaria en Medellín entre el 2015 y el 2019. Y si vemos pues el número de casos que consultan por periodos, pues lo que alcanza mayor tiende a ser 12, 14 casos, pero vemos bastante variabilidad en el número de casos que se presentan. Entonces hay unos periodos que se presentan mucho más pacientes y otros periodos que se presentan menos pacientes, pero la variabilidad pues continúa. Cuando vamos a ver cuáles son las causas más comunes de este mismo estudio, entonces vamos a ver que en los pacientes, por grupo de edad, de los pacientes adultos, tal vez, pues en todos predominan los alimentos como a nivel global también, y en los adultos predominan más las alergias a mariscos y en los niños más al huevo, a la proteína de la leche. Con respecto a los medicamentos, los AINES y los antibióticos siguen siendo pues como los medicamentos que más se asocian a reacciones anafilácticas y también el veneno de himenópteros y también un gran grupo, pues un grupo que se relaciona mucho con el resto de la incidencia de alérgenos no identificados. Este es un estudio ya realizado en Bogotá que incluye pacientes desde el 2009 hasta el 2018 y en esto solamente se incluyeron pacientes con reacción anafiláctica a medicamentos. Y vieron que la gran mayoría, el 79% de los pacientes que se presentaron con anafilaxia a medicamentos, tuvieron un compromiso serio o una anafilaxia grave. Y de estos siguen siendo los analgésicos y los antibióticos los medicamentos más comúnmente asociados a las reacciones anafilácticas. Cuando vemos la mortalidad, esto es reportado entre el 2010 y el 2015, pues en realidad, si uno se pone a ver, pues el número de casos, son pocos los casos, estos son distribuidos por grupo etario, y vemos que en las mujeres, en los hombres, perdón, son en total 19 casos y en las mujeres 22 casos para el periodo de tiempo pues, que se tomó, pero sin embargo, pues podrían ser muchos menos o tal vez tengamos un subregistro asociado en este reporte. Y entonces, ¿por qué hay tanta variabilidad en el reporte? Y pues esto lo traigo extrapolado de pediatría. Esto es un artículo que se publicó sobre los países que publicaban acerca de la epidemiología, pero esto fue solamente en población pediátrica, pero no se aleja mucho pues de la realidad de los adultos. Y vemos pintado en verde los países que reportan incidencia de anafilaxia, en amarillo los que reportan solamente la prevalencia y en azul los que reportan tanto incidencia como prevalencia. Pero si vemos, pues hay una gran cantidad del mapa que no se pinta de ningún color y es porque tal vez el registro sea muy pobre y entre ellos está pues Colombia, que esperemos que esto vaya mejorando. ¿Y a qué se debe esto? Pues también lo intentan explicar, es porque hay muchas organizaciones que estudian y que quieren publicar y que publican acerca de las alergias y de las reacciones anafilácticas o incluso del asma también. Y esas diferentes sociedades están distribuidas alrededor del mundo y cada una tiene su definición y si bien la definición suele ser muy parecida y pues muy similar entre todas, siempre hay algo de variabilidad y esta variabilidad asociada a los diagnósticos que se incluyen tanto en el CIE-9 o en el CIE-10, que es con el que estamos pues como más actualmente. Entonces, la Organización Mundial de Alergias hizo este estudio en el que evaluaron pues como el número de publicaciones anuales que se presentaban acerca de la epidemiología de la anafilaxia y vemos que antes del año 2000, pues la verdad era muy pobre la publicación de datos acerca de epidemiología y que esto ha ido aumentando hasta el 2012, donde esa Organización Mundial de Alergias decide hacer una notificación y una alerta, generar una alerta acerca de que hay un subregistro o hay poca publicación acerca de la epidemiología, tanto local como a nivel global, de las reacciones anafilácticas y las reacciones alérgicas, y ellos empiezan a implementar acciones como reducir el número de diagnósticos y tal vez
como globalizar un poquito más los criterios diagnósticos para que en el CIE-11, cuando ya esté pues como en sí pues siendo utilizado, se unifique y sea más productivo o sea mayor el número de publicaciones anuales acerca de la epidemiología. Entonces, las definiciones que tenemos en el momento, pues la anafilaxia básicamente es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele ser de inicio rápido y que puede causar la muerte. Eh, También hay otros autores que consideran otro término que es anafilaxia severa, que es cuando ya el compromiso sistémico afecta a varios sistemas y los afecta de una forma que ellos describen como mortal. Entonces ya llevándolos pues como a un estado de choque o incluso lo definen sin que esté presente el choque o las lesiones pues típicas en la piel. Entonces, ¿qué pasa? Para hablar un poquito de patogenia, pues entonces, como ya habíamos visto, es un desorden sistémico, va a afectar múltiples sistemas y esto va a estar afectado básicamente por liberación de mediadores inflamatorios y esto nos divide en dos grupos grandes, cómo se va a presentar esa reacción. Entonces, puede ser mediada por IgE o puede ser no mediada por IgE. La mediada por IgE es el mecanismo como más clásico y más frecuente, es que yo me expongo al alergeno y ese alergeno se une al receptor en los mastocitos y los eosinófilos y ya me hace pues como producir anticuerpos, reconocer ese alergeno y ya cuando yo lo vuelva a, pues vuelva a estar expuesto a ese alergeno, desarrolle esa liberación de mediadores inflamatorios de una forma pues como agresiva y se genere esa reacción alérgica que progrese a una anafilaxia. Y la que es no dependiente de IgE es más, pues no necesariamente tengo que estar expuesto primero a un alergeno, sino que puede ser una reacción de una sola vez y que se genere por una liberación de citoquinas o por una activación directa de los mastocitos. Entonces, los mecanismos dependientes de IgE, pues desencadenados por cualquier alergeno, como vemos, pues acá se señala en grande los alimentos que siguen siendo pues la principal causa, eh, entre ellos el pescado, las nueces, el huevo, la leche, todo lo derivado de los mariscos, los medicamentos, como ya les había dicho, los antiinflamatorios o los analgésicos y los antibióticos, también medios de contraste, otras exposiciones ocupacionales, el látex, los venenos de minópteros que ya les había comentado. Y todo esto es porque como ya les había dicho, pues se une ese alergeno a la inmunoglobulina E y va a generar esa unión de antígeno-anticuerpo y la liberación posterior de los mediadores inflamatorios, entre ellos pues los más importantes, la histamina y la triptasa. Los que no dependen del IgE, pues entonces puede ser por liberación de citoquinas, que van a ser pues también muy relacionados con medios de contraste, con medicamentos y sobre todo con medicamentos biológicos o medicamentos de quimioterapia. Va a haber una alteración en la caterina a nivel endotelial y esto se relaciona más con una fuga capilar y con el desarrollo pues del choque que ya vamos a ver más adelante y también asociado a esto una activación del complemento y la coagulación, todo esto mediado pues sobre todo por el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta. Y la activación directa de los mastocitos, más por factores físicos como el ejercicio, el frío o temperaturas extremas, el consumo de alcohol o algunos otros medicamentos también, como por ejemplo los opioides. Que esto no se tiene pues como una certeza y no es tan completamente dilucidado pues como cómo es el mecanismo, pero se cree que es probablemente por una activación, por una proteína de los mastocitos. Esta proteína llega, activa los mastocitos y produce pues esa liberación. Pero sin embargo, hay un 6 al 35% de los pacientes que van a tener, como ya les había dicho, una anafilaxia idiopática, pero como les digo, esto es un diagnóstico de exclusión y que debería ser después de yo haberle tomado pues múltiples exámenes a los pacientes. Entonces, todo esto, toda esta liberación de estos mediadores va a generar grandes pues, o va a generar unos cambios que van a llevar a que el paciente en su etapa pues como más severa desarrolle un choque y básicamente se desarrolla por una extravasación del fluido
de ese líquido, hay una fuga capilar, hay una vasoplegia, hay una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar, que esto va a llevar a que se reduzca el retorno venoso, a que se reduzca el gasto cardíaco. Todo esto va a disminuir pues los flujos a nivel de los órganos diana, va a causar hipotensión, esto también asociado pues a una perfusión inadecuada de los órganos y llevándolo a un estado de choque. Como vemos, pues el estado de choque es una extravasación, o sea, es una fuga capilar, entonces el líquido está, pero el líquido se va a un tercer espacio y es por eso que el choque anafiláctico también se considera un choque de origen distributivo, que si bien pues en su etapa avanzada se le pueden mezclar otros tipos de shock, pues inicialmente va a ser de este tipo. También puede ocasionar un espasmo del músculo liso bronquial que me lleva, pues también asociado a la extravasación, un edema de la vía aérea y ese espasmo que me lleva a un broncoespasmo y por ende, pues generar una hipoxia y también puedo generar un paro cardiorrespiratorio, pues por hipoxia. Todo esto, pues desencadenado en una obstrucción de la vía aérea y una depresión miocárdica que sería, pues como lo más grande. También se reduce el flujo coronario y esto me puede llevar a que el paciente pueda desarrollar un infarto y ya vamos a ver pues como más adelante un poquito las complicaciones. Todo esto sale pues como de lo que ya hemos venido hablando en muchas patologías, sobre todo en cuidado crítico, es de la medicina de precisión. Ya se han estudiado múltiples biomarcadores que tal vez pues tengan papeles en predecir la anafilaxia o algunos métodos diagnósticos que orienten pues como al manejo crónico del paciente, pero en la etapa aguda pues básicamente el manejo va a ser con epinefrina y es en lo que nos vamos a enfocar pues porque es como el motivo de la charla, el abordaje en urgencias, entonces no voy a ahondar mucho en esto. Los factores de riesgo, básicamente los extremos de la edad de los pacientes más jóvenes, pues, o la población pediátrica y los lactantes con la limitante, pues, de que no nos pueden expresar los síntomas y que a veces puede que no tengamos lesiones en piel pues, el diagnóstico puede ser un poquito más retrasado. En los pacientes ancianos, pues, que están ya frágiles o sometidos a múltiples terapias farmacológicas que uno pueda considerar que se asocien a mayor mortalidad y a a un desarrollo de la anafilaxia. Los pacientes adolescentes que están pues, en riesgo también por enfermedades de transmisión sexual y las pacientes embarazadas que puedan, pues el uso de antibióticos para ella por la prevención de la infección por estreptococo del grupo B, también puede desarrollar alergias y puede desarrollar anafilaxia. Y ya si el paciente tiene una enfermedad concomitante, ya sea enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular, una alteración pues ya genética que implique el desórdenes en los mastocitos y el consumo, como ya les había dicho, de medicamentos, de alcohol y de drogas de abuso. Entonces, los síntomas que vamos a tener, pues básicamente los podemos dividir en cuatro sistemas. El primero, pues, es el sistema de la piel, las mucosas, el sistema tegumentario. Y se dice que aproximadamente entre el 80 y el 90% de los pacientes con una anafilaxia van a tener síntomas en este órgano y predominantemente el rash, prurito, eritema, angioedema, pueden tener también congestión nasal, rinorrea, quemosis, pero hay un dato importante y es que hasta el 20, pues del 10 al 20% de los pacientes que tienen una anafilaxia no van a tener estos síntomas en la piel, entonces no necesariamente yo tengo que ver un paciente con rash y con prurito para que tenga una anafilaxia, puedo tener afectados los otros órganos y no tener eh, ningún síntoma en la piel, o que este se genere de una forma más tardía. Aproximadamente el 60% va a presentar síntomas respiratorios y pues, predominantemente la disnea, también pues síntomas asociados a la obstrucción de la vía aérea, ya sea superior o inferior, como el estridor, el cambio en la voz, el broncoespasmo. Síntomas cardiovasculares hasta el 40%, muy asociados pues a esa vasoplegia, a esa hipotensión de la que les hablaba, todo eso asociado pues síntomas de bajo gasto, síncope, dolor torácico, pueden incluso llegar a presentar alteración del estado de conciencia, incluso convulsiones.
y hasta el 30% van a presentar síntomas gastrointestinales, predominados pues por el dolor abdominal. También puede presentar náuseas que son frecuentes y persistentes, vómito y diarrea, pues que son los síntomas como más cardinales. Pero hay unos factores de riesgo que también se asocian a que el paciente pueda desarrollar o pueda mostrar una anafilaxia más grave o pueda prolongar ese estado de anafilaxia en el que está y requerir más dosis de medicamentos. Entonces, factores asociados como que el paciente tenga una infección en el momento, las temperaturas extremas, como ya les había dicho, el ejercicio, el estrés emocional, cambios en la rutina dicen que también pues, se asocia con aumentar esa anafilaxia. Y ya si el paciente tiene algún otro factor endógeno como la elevación de la triptasa o mastocitosis, pues que me prolongue esa reacción anafiláctica. El curso de la enfermedad, pues entonces va a empezar básicamente por lo general, pues empieza por una reacción leve. También se han visto o hay reporte de casos de pacientes que pues ya más derivado de una mutación que tengan, que puedan presentar reacciones muy severas en pocos segundos, que incluso el paciente no pueda utilizar su epinefrina si la tiene pues en la casa como disponible por la rápida progresión de los síntomas, pero por lo general se empieza pues con un inicio leve de los síntomas, va aumentando hasta que se vuelve pues una anafilaxia severa. Y esa severidad pues nosotros la podemos clasificar. Hay múltiples escalas como para llegar a clasificar la severidad de la anafilaxia. Esta es la recomendada por la guía de la Organización Mundial de Alergias, que básicamente lo divide en 5 grados. Todo esto orientado pues por los síntomas que tenga el paciente y nos dicen que grado 1, grado 2 pues son síntomas muy leves o que son muy limitados y que ellos no lo consideran como anafilaxia. Esto es más extrapolado a pacientes que ya se sometían a inmunoterapia y pacientes clasificados en grado 3, grado 4 y grado 5, pues ya sería pues una anafilaxia mucho más severa, pero obviamente el avance de los síntomas es el que me va a determinar pues la severidad. Como les digo, hay muchas escalas, esta también es otra escala que es muy similar, pero es más semaforizada, pues como en los síntomas que tiene el paciente y en cómo se van desarrollando los síntomas y cómo va aumentando, como la ven, pues un poquito larga, pero incluye pues como toda la explicación de todos los síntomas. La idea no es ahondar mucho en cómo clasificar la severidad, pues porque nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de cuándo el paciente está grave y nos tenemos que estar adelantando y esto no debería retrasar el manejo del paciente porque ya vamos a ver que retrasar el manejo del paciente puede llegar a implicaciones peores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico básicamente, pues clásicamente se ha realizado con 3 criterios grandes. No necesariamente tiene que tener los tres, con uno de los tres que cumpla ya es un criterio diagnóstico de anafilaxia. Lo más importante es que tenga un inicio agudo de minutos a horas. Este es el primer criterio. Entonces, un inicio de minutos a horas que afecte la piel o las mucosas con al menos un compromiso respiratorio o disminución de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica, como ya les había dicho, incontinencia, síncope, hipotonía. Miren que acá pues, no es necesariamente que el paciente sepa o que nos diga que se expuso a un alergeno, sino que si el paciente tiene un desarrollo rápido de síntomas y tiene estas afectaciones, yo ya podría decir que es una anafilaxia y darle tratamiento para la anafilaxia. El segundo criterio es también una aparición rápida y que tenga por lo menos eh, dos de los siguientes síntomas, pero que el paciente ya nos diga, es que tuve una exposición a tal cosa, o sea, me tomé un antibiótico o que nosotros le hayamos visto que le pusieron un antibiótico y que desarrolló ya sea afectación de piel y mucosas, compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial o los síntomas o los signos de bajo gasto pues, asociados a esa disfunción y síntomas gastrointestinales persistentes. O el tercer criterio es que también pues tenga conocido que el paciente consumió un alergeno
y que haya una disminución de la presión arterial, ya sea en minutos o en horas. Y ellos la definen pues como una disminución de la presión arterial en lactantes y niños mayor del 30% y en adultos menor del 90% o también pues un descenso del 30, de 90 milímetros de mercurio, perdón, un descenso del 30% sobre la basal del paciente. También la guía pues lo resume en dos criterios, solamente, pues, no es que excluya un criterio, sino que en estos dos criterios, pues, se involucran todos. Entonces, el primer criterio también es el inicio agudo, pues, de esas lesiones en la piel y que tenga algún compromiso, ya sea respiratorio, circulatorio o a nivel gastrointestinal. Y el segundo es la hipotensión que se asocie con un paciente que probablemente tenga, pues, o tenga alta probabilidad de que se haya expuesto a un alergeno o que ya sea conocido, pues, el alergeno. Esto asociado, pues, a la disminución de la presión arterial y al desarrollo de síntomas de obstrucción, ya sea de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior. Estos síntomas se pueden presentar en una reacción unifásica o en una reacción bifásica. ¿Qué quiere decir esto? Una reacción unifásica es que yo presento los síntomas, presento criterios de anafilaxia, pero me ponen el tratamiento y yo no vuelvo a presentar los síntomas. Una reacción bifásica es que yo le pongo al paciente, pues el paciente llega con los síntomas, se expuso o presentó pues síntomas de anafilaxia, presentó los síntomas, hizo la anafilaxia, yo le pongo medicamento, disminuyo esa respuesta de los mediadores inflamatorios y en un periodo que algunos describen hasta 48 horas, otros hasta 72 horas, el paciente sin haberse expuesto nuevamente al mismo alergeno puede volver a presentar síntomas relacionados con anafilaxia y hacer de que requieran muchas más dosis de adrenalina. ¿Qué factores de riesgo tengo yo para desarrollar una reacción bifásica? Pues primero que haya tenido una anafilaxia previa, que yo no conozca el desencadenante de esa anafilaxia, que de entrada yo ya tengo un paciente chocado con una presentación severa de la anafilaxia, con una hipotensión sostenida o con un choque distributivo, que el paciente requiera múltiples dosis de adrenalina, más de 2 dosis de adrenalina. Por lo general los pacientes con una o dos dosis salen, pero si el paciente requiere más de 2 dosis, pues probablemente ya es un riesgo para reacción bifásica, que yo retrase ese inicio de la adrenalina. Incluso se ha descrito que pues, empeora cuando yo lo retraso más de 90 minutos después de la exposición con el alergeno, o que el paciente se haya expuesto al alergeno y los síntomas se hayan iniciado de una forma tardía, que es descrita más de 30 minutos. Y el paciente, por decir, consumió mariscos y después de media hora o una hora es que empieza a presentar los síntomas, pues esto se relaciona más con presentar esa reacción bifásica. ¿Cómo vamos a hacer el manejo? Pues entonces el manejo, como toda patología grave en urgencias, debe ser enfocado con el ABCD, pues que es como la secuencia que no va a hacer que se nos olvide ninguno de los pasos. Y es muy importante pues que esta secuencia, a mí me parece importante representarla de esta forma y no de una forma lineal, porque pues nosotros en nuestro aprendizaje somos muy visuales y tal vez en la forma lineal pensemos de que llegamos a la E y ya no volvamos a ver el paciente o no volvamos a retomarlo, pero esto debe ser secuencial y debe ser repetitivo. Entonces yo evalúo la A, pero continúo evaluando el resto de las letras y vuelvo nuevamente a la vía aérea porque pueda que yo esté, puede que el paciente al inicio esté conversándome normal, pero cuando yo vuelvo a verle la vía aérea, vuelvo a hablar con él, pues ya está hablando un poquito más ronquito o ya está con estridor. Entonces es un paciente que yo probablemente necesite intubar. Con estos pacientes hay que pues estar muy atentos eh, a que se pueda, pues, a cuándo voy a intubar ese paciente y debería yo tener, pues, como por decir, no un umbral muy alto, sino sospechar rápido y actuar rápido en el paciente, adelantarme al paciente. Si el paciente ya empieza a hablar ronco, con estridor, con más disnea, entonces yo debería adelantarme a esa vía aérea y asegurar esa vía aérea porque ya después esa vía aérea va a estar muy edematizada y probablemente la única forma que pueda acceder va a ser de manera quirúrgica.
Se recomienda a estos pacientes, si yo los voy a intubar, idealmente hacer una intubación despierto, no hacer una secuencia de intubación rápida pues porque tenemos que tener en cuenta que es una vía aérea difícil de entrada, o sea, esta vía aérea idealmente no la deberíamos abordar solos y debería ser uno estar preparado para realizar el mejor intento a la primera, ¿cierto? Entonces, estos pacientes, pues simplemente, si el paciente colabora, se puede hacer una intubación despierto con unos medicamentos para sedación que permitan la laringoscopia y una vez yo visualice las cuerdas, pues ya complementar los medicamentos y acceder a la vía aérea. Pero si no, si el paciente no colabora o el paciente está, pues o estoy forzado a intubar el paciente de una vez, pues me voy por la secuencia de intubación rápida, siempre teniendo en cuenta que entre más dispositivos yo tenga para abordar una vía aérea difícil, pues debería utilizarlos. Entonces, estos pacientes, si yo tengo opciones como un FROA o un videolaringo, algo que me permita una mejor visualización, pues no debería gastar tiempo en realizar una laringoscopia convencional, pues porque como vimos es una vía aérea difícil. Y estos pacientes, recordemos que una vía aérea, así o un dispositivo que asegure la vía aérea, es un dispositivo que tiene que cumplir tres características: que atraviese las cuerdas vocales o que se pueda insertar directamente en la tráquea, que tenga un neumotaponador y que se pueda conectar a una fuente de oxígeno. Entonces, los dispositivos supraglóticos, como la máscara laringea, no van a ser útiles en estos pacientes porque pues, me pueden garantizar una ventilación inicialmente, pero esa vía aérea se va a ir a obstruir y ya después me toca acceder a una vía aérea quirúrgica. Antes de la secuencia se recomienda pues como ubicar el cartílago cricotiroideo y marcarlo, pues, en caso de que toque acceder a una cricotiroidectomía de emergencia, pues realizarla y no perder tiempo buscando dónde lo voy a realizar. A nivel de la C, pues eso era la A y la B. A nivel de la C, pues obviamente tener en cuenta todo lo del shock circulatorio que se genere, garantizar accesos venosos, garantizar líquidos, soporte vasoactivo en caso de que sea necesario, evaluar siempre pues el déficit neurológico. Y la E, tener en cuenta pues la exposición y tener en cuenta qué fue el alergeno que consumió. Pues si es una comida, pues no podemos hacer mucho, pero si es un antibiótico, pues parar, suspender el antibiótico y de una vez roturar que el paciente es alérgico al antibiótico para no empeorar la reacción. Esta es una serie de recomendaciones que nos da la guía de la Organización Mundial de Alergias y es: primero, tenga un protocolo y si no lo tiene, pues idealmente eduque pues, el personal con el que usted está para que puedan manejar una anafilaxia, remueva el alergeno, realice pues el ABCD que ya les comenté, llame por ayuda siempre, utilizar la epinefrina, que ya vamos a hablar un poquito más de ella. La posición del paciente también, pues siempre nos recomiendan ubicar al paciente de esta forma, porque de esta forma nos va a mejorar el retorno venoso, es decir, acostado con los pies un poquito elevados y ponerle al paciente, pues, o se ha visto pues que poner el paciente de pie, pues tumba ese retorno venoso y puede llevar al paciente pues a un colapso y a un paro cardiorrespiratorio. Oxígeno siempre que el paciente esté pues, con disnea y si está desaturado, pues muchísimo más. A pesar de que yo tengo el líquido, pues no lo tengo pues no es una hipovolemia absoluta, sino que es una hipovolemia relativa por una distribución. Yo tengo que suplir esas necesidades del líquido que no está haciendo ningún efecto y también tengo que considerar pues bolos de líquidos. Ya hemos hablado pues como que esto debe ser muy individualizado dependiendo del paciente, pero acá nos dan unas recomendaciones de cc por kilo. Y la reanimación pues en caso de paro y siempre tener pues como monitorizado el paciente lo más que podamos. Entonces, el manejo va a ser básicamente con epinefrina. Recordemos que la epinefrina es un agonista adrenérgico no selectivo que actúa sobre los receptores alfa y los receptores beta. Los efectos nos ayudan mucho a contrarrestar todos esos efectos generados por la anafilaxia, porque nos va a generar vasoconstricción, tiene un efecto cronotrópico y enotrópico positivo, relaja además el músculo liso bronquial, va a aumentar el AMP cíclico y bloquea la liberación de agentes inflamatorios
y hay que tener en cuenta los pacientes que toman betabloqueadores, tal vez requieran el uso de glucagón como para que esta epinefrina pueda actuar de manera adecuada. Se recomienda generalmente una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular, pero también les traigo acá abajo pues una recomendación ya más guiada por el peso, sobre todo en los pacientes pediátricos, que es de 0,01 miligramos por kilo de peso, con una dosis máxima de 0,5. Esa dosis es repetible cada 5 minutos, obviamente evaluando al paciente cómo va su evolución, y se recomienda realizarla, pues aplicarla de forma intramuscular, no intravenosa, pues porque conocemos que en un paciente vivo, pues tiene alto riesgo de arritmias, y no subcutánea. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, y estos estudios pues los traigo, son un poquito viejos, pero son los que cambiaron esa recomendación, y es porque a nivel intramuscular yo alcanzo una concentración mucho más rápido y más sostenida en el tiempo de la epinefrina, causando pues el efecto que yo quiero que me genere. Y esto es realizado pues en niños en 1998, pero también se replicó este estudio en adultos y se compararon varias vías, la vía intramuscular y la vía subcutánea, y también la vía intramuscular en el hombro y la vía intramuscular en el muslo, en la cara lateral del muslo derecho. Y vemos que las concentraciones son mucho mayores en el muslo derecho, pues no derecho, en la cara lateral del muslo, puede ser de cualquier lado, pero en este punto alcanza concentraciones mucho más rápido, más sostenidas en el tiempo, y puede garantizar pues un mayor efecto del medicamento. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues podemos utilizar los antihistamínicos. Se ha visto que es más relacionado con la mejoría en las manifestaciones cutáneas y en el eritema y en el prurito, pero no hay un papel descrito como que sea la primera línea, incluso están descritos como en la tercera línea. O sea, ninguno de estos debería retrasar el uso de la epinefrina. Siempre el manejo va a ser igual a epinefrina. Eh, Hay algunos estudios que dicen que podría disminuir el uso de múltiples dosis de adrenalina, pero pues son estudios de poca calidad estadística y que no tienen bastante peso pues como para que eso sea una recomendación. Los esteroides también, hay estudios pues también con poco nivel estadístico que dicen que podría disminuir una reacción bifásica, pero esto pues como les digo no se ha mostrado mayor evidencia, y sí tal vez se hayan relacionado con mayor ingreso a UCI y mayor tiempo de hospitalización, además asociado a que puedan desarrollar infecciones pues por los esteroides. La posición, ya habíamos hablado un poquito de ello, y recordar pues en las pacientes embarazadas del decúbito lateral izquierdo, que mejora el retorno venoso también, y los pacientes ojalá nunca de pie, y si el paciente pues en esta posición que es la ideal, que es de cúbito, pues acostado con los pies elevados, eh, está ya con disnea, con estridor, que entonces esta posición no le va a permitir pues una adecuada respiración, pues se puede ubicar el paciente pues en una posición más semisentado, pero recordar pues que la posición erguido totalmente disminuye el retorno venoso. Y en cuanto a los broncodilatadores, se ha visto que se puede utilizar beta-2 agonistas. Obviamente esto no debe retrasar, y algo muy importante es que a veces estas terapias tienden a retrasar el uso de la adrenalina. Esto no debería ser así, pero se pueden utilizar, y si el paciente tiene más obstrucción de la vía aérea superior, la adrenalina nebulizada pues ha mostrado también beneficio. Esto solamente se los traigo para mostrarles lo de los antihistamínicos y los corticosteroides, que se han relacionado tal vez con un mayor ingreso, pues sobre todo los esteroides, mayor ingreso a UCI, y tal vez los antihistamínicos con menos dosis de epinefrina, pero esto pues no tiene un poder estadístico grande. Y en Cochrane hicieron una revisión que incluso la volvieron a repetir 2 años después. Esto lo hicieron en el 2010 y lo repitieron en el 2012, una revisión sistemática en la cual no encontraron ningún dato de un estudio pues que pudiera asociar el uso de glucocorticoides en la anafilaxia. Entonces ellos dicen pues que uno no debería tener, pues deberíamos tener en cuenta que la evidencia es muy pobre para el tratamiento de la anafilaxia, y que no debería retrasar el
el uso de la epinefrina y que tal vez podría estar asociado a más daño, a más estancia en UCI, que es lo que ya les había dicho. ¿Qué pasa si el paciente ya llevó 2, 3 dosis de adrenalina y no me sale de la anafilaxia? Pues entonces, primero, siempre pide ayuda, siempre que uno está en una situación, pues no debería trabajar solo. Ya después de que yo he pasado por todo eso y he tratado de estabilizar todos los parámetros de mi paciente y aún así no responde, ya debería estar empezando a considerar una infusión de adrenalina. Acá nos dan una recta, la infusión se puede hacer a dosis de 0,1 miligramos microgramos por kilo, pero acá nos dan una recomendación de diluir 1 miligramo en 100 mililitros de solución salina y pasar de 0,5 a 1 mililitro por kilo hora. Obviamente teniendo en cuenta toda la vigilancia del paciente, todo el monitoreo, idealmente este paciente ya debería estar en una unidad de alta dependencia para mayor monitoreo de sus síntomas y evaluando continuamente el ABCD. ¿Qué complicaciones pueden haber entonces después de una anafilaxia? Pues entonces se puede generar una lesión cerebral, incluso las convulsiones que ya les había comentado, la lesión renal aguda, también se puede presentar arritmias, choque cardiogénico, el síndrome de Kunis y también pues, puede presentar otros. Solamente como por mencionarles, les comento el síndrome de Kunis, que es un infarto asociado a esa reacción anafiláctica. En realidad, pues de todas las anafilaxias tiene una prevalencia de 1,6. Es un síndrome raro, pero que ya se ha visto pues eh, personas que lo desarrollan. Se cree que tiene una etiología multifactorial y va muy relacionado con todos esos mediadores inflamatorios que favorecen, por ejemplo, la histamina favorece la vasoconstricción coronaria, los eosinófilos y las plaquetas favorecen la trombosis del stent. El factor activador de plaquetas puede disminuir el flujo coronario, retrasa la conducción AB y puede producir depresión del miocardio o incluso arritmias, por lo que estos pacientes pueden generar o pueden desarrollar un síndrome coronario tipo 1, tipo 2 o tipo 4, pues por la trombosis del stent. Ya por último, ¿cuánto tiempo vamos a dejar a estos pacientes en urgencias? Que es una pregunta muy común. Entonces, vamos a ver que la guía nos dice, o esta revisión nos dice que todo va a depender de qué tan grave fue la reacción de mi paciente. Entonces, si mi paciente tuvo una reacción anafiláctica, pero no tuvo un choque, no tuvo una reacción tan grave y se resolvió con una dosis de adrenalina, ya el paciente tiene síntomas completos, no tiene riesgo de realizar una reacción bifásica, pues yo podría darle una alta temprana al paciente. Obviamente, si el paciente tiene una buena red de apoyo, si el paciente entiende bien las recomendaciones, todos hemos visto pues pacientes con los que no entienden bien las recomendaciones, entonces esos pacientes deberíamos demorarlos un poquito más. Y si el paciente ya presentó una reacción un poquito más grave, más severa, o un choque, o el paciente tiene alto riesgo de reacción bifásica, pues dejarlo incluso hasta 48 horas en el servicio. Al alta, nosotros como médicos de urgencias o médicos especialistas en urgencias debemos dar altas, pero dar altas seguras. Entonces, siempre educar al paciente sobre qué fue lo que le pasó, a qué es lo que es alérgico y si podemos darle pues como el manejo de epinefrina ambulatoria eh, muchísimo mejor. Entonces, siempre tener en cuenta educar tanto a la familia y al paciente, hacerlo conocedor de qué fue lo que le generó la reacción anafiláctica y qué puede hacer en caso de que le pase en la casa. Esa prescripción ambulatoria de la epinefrina pues ha tomado mucha fuerza en los últimos años, sobre todo en los países más desarrollados, pero en países como el nuestro, pues tal vez pues no hay datos en el momento y tal vez sea poca la prescripción y una de las limitantes es el costo. Y aquí traigo esto que es una literatura gris de un proyecto de grado de unos estudiantes de ingeniería de la Universidad de los Andes que trataron pues como de hacer un EpiPen o una jeringa autoinyectora de epinefrina para los pacientes de manejo ambulatorio, que ellos dicen pues que tendrá un costo de aproximadamente el 20% de lo que vale uno de estos dispositivos pues, traído de otro lado. Entonces, como modo de conclusión, vamos a ver pues que es una patología que cada vez coge más fuerza y que tal vez tengamos un subregistro que tiene alto riesgo de complicaciones y alto riesgo de morirse los pacientes.
que el pilar fundamental del manejo va a ser la epinefrina, o sea, no debemos retrasar la epinefrina por nada del mundo, siempre administrarla lo más temprano, en el momento que yo lo diagnostico, administrarla, siempre tener claros los criterios diagnósticos, recordar que los antihistamínicos y los esteroides pues tal vez no son tan buenos como pensaban y necesitamos mucha más evidencia como para recomendarlos, tal vez pasen a ser la tercera, cuarta línea de tratamiento y muy importante, la educación de los pacientes. Eso era todo lo que les traía por el día de hoy. Muchas gracias por la compañía. Y los invito a la próxima revisión el próximo miércoles de crisis hiperglicémicas. Quedo atento a la discusión.